Bueno, pues estamos de nueva cuenta aquí ante ustedes en esta mañana tratando de exponer un poco acerca de la palabra de nuestro bendito Dios. Hoy nos tocaría la tercera lección en cuanto a este hombre, Benaías, ¿verdad? El poderoso guerrero de David que alcanzó renombre. Y sé que ha pasado algún tiempo desde que hablamos de las otras lecciones. Bueno, vimos cómo este hombre, este guerrero de David, derrotó a dos guerreros de Moab. Y lo aplicábamos hacia nuestra vida como derrotar a estos dos poderosos guerreros de la carne, que es el deseo de los ojos y la lengua, nuestra lengua. También hablamos de cómo Benaías se enfrenta a un león en un día nevado, se acerca a él en un foso y lo mata. Quien para nosotros es Satanás, quien como león rugiente anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Este hombre es Satanás, este poderoso. Pero dice la Escritura que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros también podemos seguir sus pisadas y luego derrotarlo y vencerlo como Benaías. Hazañas asombrosas para un solo hombre. Para nosotros nos deja una gran enseñanza, siendo él un simple mortal como usted y como yo, cómo él se ha enfrentado a estos hombres y cómo los ha vencido. ¿Por qué? Nosotros también somos valientes, también somos poderosos, porque dice la Escritura que solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? El reino de los cielos. Hoy Benaías va hacia esta tercera hazaña que está escrita ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 20 al 22. Dice: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Dice el verso 21, también mató él un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. O sea, no era solamente él, sino había más valientes. Hoy Benaía está en esta tercera hazaña, ¿verdad? Esta tercera grandiosa hazaña de no matar a un león, ahora está enfrentándose a un gigante, ¿verdad? Podríamos decirlo así. La Biblia Reina Valera dice hombre de gran estatura, y cuando habla de gran estatura, no era una estatura normal como la de nosotros, sino era un hombre grande, alto, ¿verdad? Dice que tenía una lanza en su mano, un hombre imponente, un soldado egipcio, y este guerrero tenía una lanza. Y Benaía, ¿qué tenía en su mano? Dice la Escritura, solo un palo. Otras versiones de la Biblia mencionan a este hombre de gran estatura, y Benaía se enfrenta a él y le quita su lanza y lo mata con su propia lanza. ¿Qué hizo Benaía? Venció al egipcio con lo que tenía en sus manos, un palo. Benaía tenía un palo en su mano, se enfrenta a este gigante y aún así lo mata con su propia arma. Y se acabó la hazaña de Benaía. Pero como no estamos hablando de historia solamente, sino que eso lo estamos aplicando a nuestra vida, a cómo nosotros podemos enfrentarnos a un egipcio, diríamos, espiritualmente, ¿qué me dice a mí esta hazaña de Benaías? ¿A qué lo podría yo aplicar? Como ahora me voy a enfrentar a un egipcio, me enfrenté a dos leones, a un león, ahora a un egipcio, ¿en qué lo podría yo aplicar? Bueno, podríamos hablar espiritualmente que se aplica a nosotros como este gigante guerrero es enfrentarnos y vencer al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es este guerrero? Bueno, básicamente, ¿verdad? Es la sociedad en la que nosotros vivimos. Este ambiente que ya estaba armado cuando este pequeño Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, el niño de nuestra hermana Saraí, él nació en este mundo, y ya este mundo está lleno de ideas, ya está lleno de estilos de vida, ya está lleno de opiniones, ya está lleno de propósitos, ya está lleno de creencias, de culturas, de modismos y tantas cosas más que se van a desarrollar a lo largo de que ese pequeñito vaya creciendo. Va a ir llenándose este mundo de algunas otras cosas más. Lo mismo sucedió con cada uno de nosotros. El mundo estaba lleno de ideas, de creencias, de estilos de vida, de opiniones. Quiere decir básicamente todo lo que hace a las personas ser lo que son. Es lo que hay en este mundo.
Y así nos tocó nacer en este mundo. Y niños seguirán naciendo, enfrentándose a nuevas cosas que van saliendo cada momento. Pero algo que hay que destacar, que la Biblia nos dice acerca de este mundo. Miren, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 3. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, y algo que nuestra hermana debe tener en claro, y algo en que tenemos hijos debemos tener bien en claro, que este mundo siempre ha estado en contra de Dios y todo lo que representa a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Si ustedes eligen a Dios, el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo no está en contra de Dios y en contra de todo lo que representa. Capítulo 7, ahí mismo de Juan, capítulo 7, versículo 5. Hablando de Jesús, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Las obras de quién? Del mundo. Toda esa idea, esa mentalidad que hay ahorita en este tiempo, y que aún en el tiempo de Jesús había. Es un gigante este mundo. Es un guerrero gigante el que nosotros tenemos que defender. Y no está desarmado y tiene una lanza en su mano para hacernos daño. Y lo va a hacer porque nos aborrece. Y si tú, amigo, estás entre nosotros escuchando la palabra de nuestro Dios y quieres un día obedecer la palabra de nuestro Dios, el mundo tiene apuntada la lanza hacia ti. Porque el mundo aborrece a Dios y todo lo que esto representa. Y es algo que debes de estar advertido. Pero qué triste que algo que Dios no creó así, ahora es así. Miren, Génesis capítulo 1, versículo 31. Capítulo 1, verso 31. Dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios no creó el mundo así. Dios no lo hizo pensando en que un día el mundo estaría en contra de nosotros, en que un día el mismo mundo estaría en contra de él. Es más, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Dios amó al mundo de una manera sobreabundante, que estuvo dispuesto a dar su Hijo por él, porque Dios no quería eso para nosotros. Dios quería que el mundo fuera un lugar donde nosotros pudiéramos estar bien. Miren, Salmos capítulo 115, verso 16, refleja la mente de nuestro Dios, lo que Él tenía en mente para nosotros, para el mundo. 115, verso 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Dios tenía pensado que el hombre tomara autoridad sobre este mundo y lo usara para la gloria de Dios también. Pero ¿qué pasó entonces? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás vino a corromper el mundo. Vino a engañar a las personas, vino a engañar a todos y cada uno de nosotros. Contaminó todo. Fue lo que pasó. Primera de Juan capítulo 5, ahí más atrasito. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense hasta qué grado llegó a suceder, a qué grado llegó a pasar la contaminación de Satanás sobre este mundo, que ahora el mundo entero, donde nuestros hijos están naciendo, donde nuestros hijos están desarrollándose, donde nuevos niños estarán naciendo, está bajo el dominio de Satanás. Porque le hemos dado esa autoridad. Porque hemos permitido semejante cosa, porque ha pasado, pero luego, ¿qué dice Dios? Bueno, un día yo estaba contento con el mundo. Hoy el mundo ha sido corrompido por Satanás. Segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice el Señor, algo va a suceder con este mundo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algo que Dios vio y dijo que era bueno y luego entró Satanás y corrompió todo. Dios dice, ok, tiene un fin. Se va a acabar todo eso que hay, van a ser destruidos. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Un día algo que Dios dijo que vio que era bueno, un día Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí un día va a tener su final. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Y luego entonces sucederá algo maravilloso. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice el escritor de Apocalipsis, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios va a crear un mundo nuevo, donde no exista Satanás, donde no exista el pecado, donde no haya corrupción. Y es el mundo donde nosotros desearíamos que nuestros hijos crecieran, se desarrollaran, pero ya no habrá eso. Ya ese mundo será para disfrutarlo nosotros. ¿Por qué? Porque Dios entiende que este poderoso guerrero egipcio, hombre de gran estatura, está ahí para hacernos daño. Está ahí para destruir a la humanidad, porque está en contra de Dios y todo lo que Dios representa. Ahí está, y Dios está consciente de ello. Dios dice, ¿saben qué? Un día eso se va a acabar y el mundo será destruido. ¿Y dónde queda el hombre en este proceso de renovación? ¿Dónde quedamos nosotros parados si Dios dice, este mundo se va a destruir y va a haber uno nuevo? Y dice uno, ok, ¿y dónde voy a estar parado yo? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder, Señor, con toda la humanidad? Bueno, Dios quiere y Dios desea desde el centro de su corazón que usted y yo estemos en ese mundo nuevo. Porque Dios ha dado los medios para que, como Benaía con un palo vence a este egipcio, que usted como yo podamos sobrepasar a este hombre de gran estatura y un día usted y yo podamos estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más influencia de estilos de vida, de maneras de pensar de personas, de cosas innumerables que uno podría decir. Dios dice, hay un lugar nuevo donde tú puedes estar. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, versículo 40. El apóstol Pedro, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Miles de años atrás, muchos años atrás, exageré a lo mejor con miles, pero sí, muchos años atrás, Pedro está viendo lo corrompido que está el mundo y le está diciendo: sean salvos de esto. ¿Por qué cambiaría el mensaje hoy en día? Es el mismo mensaje. El mundo tiene una fecha de caducidad y se va a ser destruido. Pero Dios da una oportunidad para nosotros de que seamos salvos también. Y aunque estemos en este mundo, Dios dice: ok, estás en este mundo, pero no seas parte de este mundo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y serán mi pueblo. Verso 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice el Señor, ahí está la opción. Salgan de en medio de ellos. Y yo sé, ¿verdad? No somos Elon Musk para tener un cohete espacial y salir volando a este mundo. No, tenemos algo mejor que es la sangre de Cristo. Tenemos algo mucho mejor que es el Espíritu Santo. Tenemos algo mucho mejor que es la iglesia. A veces uno piensa en la iglesia como algo que está aquí en la tierra. Y sí está en la tierra, pero no es de la tierra. Es algo celestial, es algo que va más allá de esta tierra. La iglesia es un lugar celestial en la tierra. La iglesia es algo espiritual, es algo celestial, hermanos. Y el que nosotros pertenezcamos a ella nos hace parte del cielo. Nuestros amigos les invitamos, nuestra hermana, bienvenida a este lugar celestial que está aquí hoy en la tierra, pero que no pertenece a la tierra. Es cuando Dios dice: apártense de ellos. ¿Cómo? Viniendo a formar parte de la iglesia. Es como tener una visa, es como tener una tarjeta verde, una ciudadanía nueva, donde si este mundo desaparece, dice: yo tengo allá entrada al cielo. Es la opción que Cristo nos está dando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, cuando usted está escuchando más lo que el mundo dice, y al decir escuchar es poner atención y hacer lo que el mundo dice, ¿verdad? Porque a veces dice uno a sus hijos: es que no me oyes, ¿verdad? Y sí nos están escuchando, pero no hacen lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Eso es no escuchar, ¿verdad? No oír. Aunque sí te escuché, que dijiste que recogiera el cuarto, pero no lo hago. Es decir, uno dice: no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye.
el que no es de Dios no los oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que es de Dios escucha las cosas de Dios y las pone en práctica, ¿verdad? Es lo que quiero decir en esta tarde. Pero no todo eso se centra ahí, ¿verdad? En que nosotros nos apartemos del mundo, en que nosotros vengamos a formar parte de este lugar celestial, ¿verdad? No solamente se centra ahí, sino, como dice el apóstol, ¿verdad? Que nosotros no solamente nos quedemos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, que era lo que el apóstol Pablo hacía en cada tiempo, cada momento. Dice el verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué quiere decir? Yo ya entendí este concepto. Yo ya sé que este mundo va a ser destruido. Yo ya sé que este mundo está bajo el dominio de Satanás, y yo ya sé cómo salirme de ahí y pertenecer a este reino celestial, que es la iglesia. Ahora dice el apóstol Pablo, dice, háganle como yo, ¿verdad? Traten de salvar a algunos. Y es donde entra lo maravilloso de este evangelio. Que yo no necesito irme a predicar el evangelio al fin del mundo para salvar a algunos. Cuando yo tengo a mis hijos, cuando yo tengo a mi esposa, cuando yo tengo a mis padres, cuando yo tengo a mis compañeros de trabajo, cuando yo tengo a mis amigos, cuando yo tengo mi familia, que yo puedo salvar a ellos. Si cada cristiano se enfoca en salvar a su círculo cercano, no cabríamos en este lugar, hermanos. Pero es algo que nosotros tenemos que entender. Este mundo, hermanos, se va a destruir. Y si nosotros nos centramos en salvarnos solamente a nosotros mismos, nos vamos a salvar. Pero como dice el himno, ¿verdad? Qué triste sufrimiento allá. Cuando a veces nuestros hijos nos digan, mamá, ¿tú veías que me estaba perdiendo? ¿Nunca te sentaste y me hablaste de esto? ¿Verdad? Y a veces uno dice, es que yo lo traigo a la iglesia para que oiga, ¿verdad? Está bien. Pero también es parte de nuestro trabajo. A nuestros padres, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestra familia. A veces hay que decirle, hey, lo que estás haciendo no está bien. Tienes que cambiar, tienes que cambiar. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, estoy en segunda de Juan, dije, ¿cómo no tiene? Primero de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo, ¿verdad, hermanos? Es llamativo, ¿verdad? Es como si viéramos a este guerrero, ¿verdad? Y fuéramos a jugar una competencia de luchas, ¿verdad? Y dijeran, escoge a alguien, ¿verdad? Y vemos a este poderoso guerrero egipcio de gran estatura. Y diríamos, yo quiero estar de ese lado, ¿verdad? Porque pues él me va a ayudar a ganar. Y es lo mismo que el mundo ofrece hoy en este día, ¿verdad? Y le dicen, oye, escoge para qué lado te quieres ir, y voltea uno al mundo y ve, wow, tantas cosas maravillosas para la carne, el deseo de los ojos. Y uno dice, pues yo quiero hacerme para qué lado. Ok, nomás sé algo, ¿verdad? Ten en cuenta algo, que el que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? Santiago capítulo 4, versículo 4. Si tú quieres escoger ese lado porque se ve mejor, se ve maravilloso, está ese hombre fuerte con una lanza en su mano, wow, yo quiero estar de ese lado. Capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, si tú quieres irte por ese lado del mundo, está bien, ¿verdad? No podemos agarrarlos y no, te haces para este lado, porque entonces es una decisión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Se llama libre albedrío. Tú puedes escoger lo que quieras, está bien. Pero al escoger aquel lado, ten en cuenta que te estás haciendo enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios no es algo bueno.
Efesios capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios no quiere que seas controlado por este espíritu de desobediencia. Y es algo llamativo, ¿verdad? Decía ahorita, es algo impresionante el mundo y las cosas que Él tiene. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por ahí. Y el que diga que no, ¿verdad?, qué afortunado es. Pero todos y cada uno de nosotros hemos pasado por ver ese mundo. Algunos hemos salido librados con marcas, como siempre yo le he dicho, ¿verdad?, con cicatrices, con cosas que siguen afectando nuestra vida, que siguen afectando nuestro ser, que están ahí. Pero gracias a Dios cada vez son menos, duele menos, ¿verdad? Cada vez, a veces es un recordatorio, a veces se nos olvida, a veces nos acordamos, pero son cosas que suceden. Es lo que hablamos a veces con los jóvenes, con mis hijos, ¿verdad? Yo no quisiera que ellos pasaran por todo lo que yo pasé para entender lo que es el evangelio. Pero si tienen que pasar y van a pasar y tienen las herramientas para volver, está bien. Lo triste es que hay muchos que no pasaron de ahí. Hay muchos que ahí se quedaron y ahí están y ahí murieron. Sin esperanza, sin Dios. Por eso, jóvenes que están entre nosotros, ¿verdad?, nunca rechacen estos mensajes de salvación. ¿Por qué? Porque quizás un día se van a acordar y van a decir: yo escuché al hermano que dijo que tengo esperanza. Y van a salir de ese foso, van a salir de desear comer lo que comen los cerdos, se van a ver en ese lugar y van a decir: yo no pertenezco a este lugar, yo puedo ir a un lugar mejor. Y es cuando la iglesia, nosotros estamos listos para recibirlos, estamos listos para que vengan de nueva cuenta al Señor. Pero no queremos que pasen por ahí. Y es duro, ¿verdad? Pero en lo particular, en lo privado, ¿verdad?, si quieren hablar con algunos hermanos, ellos estarán dispuestos, yo creo, a contarles y a decirles aquellas cosas que no quisieran que ustedes pasaran. Porque es duro, es triste. Pero, ¿cómo vencemos, verdad? ¿Cómo si ya estábamos enfrentados ahí a este guerrero, a este poderoso egipcio, cómo salimos de ahí? ¿Cómo lo vencemos, verdad? Porque Benaías lo venció. Él ha matado un león, ha matado 2 leones, ahora está dentro venciendo a un egipcio, y él agarra lo que tiene a su mano, un palo, y va y se enfrenta a este poderoso guerrero. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no soy Benaías. Yo no soy de los guerreros de David, pero ¿qué hacemos? Bueno, Éxodo capítulo 23, versículo 2 nos ayuda a cómo es que yo puedo vencer a ese poderoso guerrero que es el mundo. Capítulo 23, versículo 2. Dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer más agravios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, ten una mentalidad de no seguir a la mayoría. Porque muchos jóvenes se meten en problemas porque están siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, ¿hacia dónde nos ha llevado? Hacia la perdición. Y a veces nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes, ¿verdad?, entramos en eso, ¿verdad? De que, ay, es que todos van para acá, pues yo también voy para allá, ¿verdad? Y ahí van las modas, ahí van los modos de pensar, ¿verdad? Ahí va esto, va lo otro, y de repente ya estamos ahí. Que no seamos unos seguidores de modas nada más, sino que si yo me he visto así es porque a mí me gusta. No porque todos se visten así. Si yo hago esto es porque a mí me gusta, no porque todos lo están haciendo así. Porque yo tengo una convicción de quién soy. Ustedes, jóvenes, son personas individuales, son personas con una mente y un corazón propio. Aprendan a valorar eso.
No son borreguitos de otra persona, de un influencer, de un youtuber, de un tiktoker, de alguien, que porque este hace esto, ahora yo también lo hago. No, tienen una mentalidad propia. Y qué mejor que esa mentalidad la dirijan hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Si ustedes se van siguiendo a los demás, ¿qué va a pasar? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si nosotros leemos este pasaje, pues no entiendo muy bien, ¿verdad? Pero cuando dice no os conforméis a este siglo, no que seamos conformes, sino que tomemos la forma de este mundo. Es decir, si yo pongo una pieza abajo y luego le pongo plastilina arriba, la plastilina y la presiono, ¿verdad? La plastilina va a tomar la forma de la cosa que está ahí. Es lo mismo que está hablando de nosotros, ¿verdad? De que no tomemos la forma de las cosas que hay en este mundo. Oh, que ahorita está bien tomar, bueno, pues ya soy de esa forma. Oh, que ahorita está bien y lo voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo dicen? El sexo sin compromisos, ¿verdad? Vamos a decir, pues ya también yo estoy ahí porque es la moda. No, dice, no tomen la forma de este siglo. Transformen su manera de pensar. Si todos los demás van hacia los vicios, yo no tengo por qué ir allá si yo no quiero. Si todos andan haciendo esto, yo no tengo por qué andar allá si yo no quiero. Dice, al contrario, dice, transformen esa mente y renuévenla. Y van entonces a entender cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. La otra vez escuchaba un video de cómo alguien estaba debatiendo con un ateo y el ateo decía, yo no creo en Dios. Y le dice el otro, está bien, pero vamos a hacer esto. ¿Qué tal si tú no crees en Dios? Bueno, vamos a decir, yo creo en Dios. Y no existe. Al final de los días nos damos cuenta pues que no existe. Y pues no hay juicio final, no hay nada. ¿Qué perdí yo? Pues nada, ¿verdad? Y si sí existe, bueno, pues yo creí en Dios, ¿verdad? Y llegué al cielo. Pero vámonos contigo. Tú no crees en Dios, está bien. Y al final de los días, pues Dios no existe, pues está bien, ¿verdad? No pasó nada. Pero si sí existe, y es donde ahí se pone la cosa a pensar, ¿verdad? Y muchos jóvenes, vamos a ponerlo así, piensan que esto, ¿verdad? Es como algo, ¿verdad? Nada más en qué tener la mente ocupada. Y Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? De pensar, ok, está bien, ¿verdad? Pues eres libre de pensar lo que quieres. Que quizás Dios no va a ser tan malo y Dios te va a salvar al final de los días y no va a pasar nada. Somos libres de pensar lo que nosotros queremos. Pero ¿qué tal si sí es cierto? ¿Qué tal si sí va a pasar? ¿Qué tal si un día estás delante de nuestro Dios y estás enfrentando el juicio final? Y dices, es que yo pensé que no era cierto. Demasiado tarde. Entonces, hasta creer en Dios conviene. Hasta creer en Dios nos ayuda. Y que es a lo que vamos, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5, ¿cómo vencemos este egipcio? Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú quieres vencer a este egipcio. Tú quieres vencer a este mundo. Ahí está la solución. Benaía, dice la escritura, que se enfrentó a este egipcio con lo que tenía en la mano, un palo de madera. Dios hoy en este día te ha puesto un palo de madera en tu mano para que venzas a este egipcio. La cruz de su Hijo Jesucristo, un palo de madera en lo que Jesús fue colgado en aquel día, es lo que hoy nos da la victoria para que tú como yo podamos vencer a este egipcio. Una lanza que atravesó el costado de Jesús dándole la muerte es lo que hoy a nosotros nos ha dado la victoria, la muerte del Señor Jesucristo.
Es lo que venció a Satanás, es lo que venció la muerte, y ahora Él ha resucitado y ahora Él nos da la oportunidad a nosotros de ser salvos. ¿Se fijan cómo todo está conectado? ¿Se fijan lo maravilloso que es este evangelio para que nosotros hoy en este día podamos vencer a este Satanás? Ven, ahí arrebató la lanza al egipcio y acabó con él. Esa misma lanza que Satanás pensó que acabaría con la vida de Jesús, el Hijo de Dios, esa muerte le dio la victoria a Jesús sobre Satanás. Le pegó en la cabeza y lo venció. Hoy Dios pone a tus pies, hoy Dios pone a tus manos ese mismo palo de madera para que a través de la muerte del Señor Jesucristo tú vengas a las aguas del bautismo y seas salvo. Levántate. Tú eres un valiente, tú eres un campeón de David, tú eres un campeón en este día y vence a tus enemigos. Vence a los campeones de Moab, los campeones de la carne. Persigue a tu enemigo y derrótalo en tu propio terreno y no pelees en su territorio. Vence a Satanás. No ignores lo que Satanás está haciendo en tu vida. Ve lo que él hace, cómo se mueve. Vence ahora a este gigante llamado mundo. ¿Por qué? Porque tú no formas parte de este sistema. Tú estás hecho para algo mejor. Tú estás hecho para algo glorioso, para algo magnífico. Benaía no enfrentó a esos tres enemigos en el mismo día. La Reina Valera dice, en una ocasión hizo esto, en otra ocasión hizo esto, y él mismo hizo esa otra cosa. Quiere decir que tú no vas a enfrentar a esos tres guerreros el mismo día, sino que tendrás que enfrentarlo uno a la vez y irlos venciendo. Quiero terminar con ese pasaje, Lucas capítulo 8, versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si nosotros vemos todo el relato, todo el contexto, vemos a una mujer sufriendo por 12 años sufriendo de una enfermedad incurable. Había gastado mucho dinero, había ido con muchos doctores y nadie la podía curar. Un día ella escucha hablar acerca de Jesús y ella dice, si tan solo tocare su manto seré salvo. Hoy en este día yo te he traído a Jesús, pero es decisión tuya si vas y lo tocas. Yo no puedo agarrar tu mano y hacer que lo toques. No, esa es tu decisión y depende de ti. Gracias.